Bueno, tengo este peinado de señora porque tengo muchísimo calor, pero bueno, adivinen de quién voy a hablar y obviamente que voy a hablar de Dios. Y ayer Dios me retó, no sé si me retó, pero me dio una convicción y por eso siempre digo y lo voy a repetir siempre, todo lo que Dios permite es por algo. Y si vos sos hija de Dios, en donde te metas, en el pecado que te metas, en la situación que te metas, Dios te va a disciplinar, ¿ok? Tenelo en cuenta eso. Porque Dios no saca la idea de que nosotros seamos humanos. O sea, Él nos quiere corregir, nos ama, nos abraza, nos quiere sanar, nos quiere hacer mejor persona todos los días, sí. Pero Dios no desquita la idea de que nosotros somos humanos, sentimos, tenemos emociones, nos enojamos, nos ponemos tristes, nos preocupamos. Pero ahí está Él para decirnos, che, entregame eso que tanto te cuesta, que eso tanto te duele, ¿ok? Bueno, en fin, ¿saben lo que Dios me dijo? Que no hay peor cosa que el enojo. Me dijo Dios, hay veces que tenés que tener mucho cuidado con lo que ves, con lo que oís y con lo que decís. Pero una de las cosas de las cuales tenés que huir y tener mucho cuidado es con el enojo. Y yo ahí quedé como, ¿qué? Porque claro, ayer me enojé muchísimo y no me gustó esa versión. Me hizo acordar a mi versión de antes, la cual Dios intenta todos los días rescatarme, y es la ira. Sí, chicos, si nosotros nos ponemos a observar este mundo, esta sociedad y sabemos quién opera, que es el maldito Satanás, nos damos cuenta de que la gente está llena de ira reprimida, la gente por cualquier cosa se desquita, o sea, por cualquier cosa putea, por cualquier cosa te lastima, estamos en constante peleas de egos, en fin, sabemos todo, ¿no? Por eso hay tantas guerras, tantas muertes, tantos asesinatos, tantas cosas. Entonces nosotros tenemos el enojo por dentro. ¿Y de dónde viene el enojo? Hay veces que somos arrancados verdes por naturaleza, sí, pero muchas veces son heridas. Por eso a Dios le cuesta tanto, y una de las cosas que más le cuesta a Dios y a nosotros entregarle a Dios es nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque ahí hay heridas, ahí hay faltas de perdones, ahí hay cosas que no sanaron, recuerdos que no queremos soltar, y cuando lo recordamos nos enojamos. ¿Es nuestra naturaleza tener maldad, tener ego? Sí. Y Dios nos quiere librar de eso. Pero Dios, es como digo, no quita la idea de que somos seres con naturaleza, que nos enojamos, que sentimos, que deseamos. Pero Él lo que nos dice es que si Él nos creó así, ¿entienden? Pero Él lo que nos dice es que eso no te gobierne. ¿Y qué pasa con el enojo? Porque van a decir, sí, el enojo es lo mismo que la tristeza, o sea, es algo que te lleva a un pozo. ¿Saben lo que pasa con el enojo? Es que el enojo no tiene medida, el enojo no tiene salida, y el enojo no solamente te tirás vos solo a un pozo, sino que querés tirar a todos. Porque en un momento de enojo aparece la venganza, aparece el rencor, aparecen miles de recuerdos más. Quizás te enojaste por una cosa y te terminás enojando por miles. Es como cuando llorás. Viste que cuando llorás después terminás llorando por un montón de cosas y vos decís, che, por esto estoy llorando. Bueno, eso es lo que estaba guardado en tu corazón. Tengamos mucho cuidado con el enojo, ¿ok? No me voy a cansar de decirlo. Esto fue parte de mi testimonio. Me acerqué a Dios porque no aguantaba la ira en mi corazón. Es horrible. Y aún así sigo trabajando con la ira porque a mí me decís algo y yo ya salto en quinta. Sí, soy así, soy hija de Dios, sí, y tengo mi temperamento. Pedro también lo fue y aún así Jesús lo amó y lo corrigió con ternura, con paciencia. Entonces, nosotros nos enojamos y directamente Satanás nos pone la corona. Viste que cuando nosotros nos enojamos al principio sentimos como, no sé, cómo decir bien los síntomas. Pero viste que nosotros nos enojamos y es como que empezamos primero tranqui, después ya perdemos totalmente el control. Bueno, ahí ya nos reinó Satanás. Nuestra palabra declara, empieza a declarar, empieza a herir, empieza a tocar debilidades del otro, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Terminas hundiendo al otro. Porque van a decir, no, le dije una pelotudez. Porque claro, uno después minimiza lo que le dijo al otro, pero no sabes qué es lo que el otro tiene en el corazón, qué herida, qué vacío tiene aquel en el corazón. Y lo que vos le dijiste llenó ese hueco.
y lo que vos dijiste no sumó para nada en su vida, no edificaste en nada, sino que hundiste más, porque como dice la Biblia es una palabra viva y es lo que vivimos día a día, tanto lo malo como lo bueno y aquello que tenemos que vivir, y es que con nuestra boca podemos dar vida o muerte. ¿Saben? Nuestra boca, el poder que tiene aún en nuestra vida. Todo lo que declaramos con nuestra boca, tanto lo bueno como lo malo, hay que tener mucho cuidado, literalmente. Y yo no saco la idea, yo sé que hay personas que no creen, quizás me llamen fanática religiosa, cristiana loca, pero a mí nadie me va a sacar de la cabeza que literalmente el enojo sobrepasa lo espiritual, literalmente. ¿Por qué? Porque cuando vos te enojas cambia totalmente tu cara. A mí me ha pasado que cuando no estaba en Cristo estaba muy enojada con la vida, no sé qué me pasó en la vida, pero estaba enojada. Literalmente fue lo que Dios permitió para que yo me acercara a Él. Pero me veía en el espejo y veía totalmente un demonio, todas las ojeras, los ojos así achinados. Por eso existe el glow up de Jesús, porque Jesús te pone un brillito en los ojos, te cambia la mirada, te cambia la sonrisa, es hermoso. Pero bueno, en fin, volviendo al tema, cambia totalmente todo. Por eso la Biblia dice que cuando nosotros buscamos a Dios, embellece nuestro rostro. No es que somos más lindos que otros o que eso, embellece. Punto, embellece. Tómenlo como quieran, pero embellece. Bueno, probablemente quise decir miles de cosas y no las dije, pero bueno, pasa eso. Después, bueno, ¿qué pasa? Viene la culpa. La culpa es lo peor que a un humano le puede pasar, porque no solamente tenés que pedirle perdón al otro y crece tu orgullo, sino que también te tenés que perdonar a vos. Entonces, no solamente la culpa, sino que el tener que arreglar las consecuencias de los actos, porque como dice la Biblia, después nosotros tenemos que comer el fruto amargo de nuestras consecuencias. Por eso la Biblia dice que no le echemos la culpa a Dios en nuestra propia necedad. Y la amargura que hay en nuestro corazón, la maldad que hay en nuestro corazón. ¿El enojo nosotros le podemos abrir un montón de portones a demonios? Sí. Quizás mirando cosas que no tenemos que mirar, escuchando cosas que tenemos que escuchar, hay veces que es inevitable. Pero el enojo, chicos, el enojo abre portones, pero el portón más grande que conoces, bueno, ese lo abre. Porque después mirás para atrás y hiciste un quilombo y ahí te das cuenta que es algo espiritual, porque claro, lograste lo que vos quisiste, llenaste tu ego, lastimaste al otro, terminaste en pelea, destruiste tu familia, destruiste quizás tu noviazgo, tu amistad. Y después, claro, es lo que Satanás logró. Y después quedás como, ¿qué hice? Claro, había algo que estaba tomando el control. O sea, sí, chicos, tampoco le voy a echar la culpa al diablo de todo. Pobre diablo. Hay cosas que debe decir, ¿y esta qué me echa la culpa? Pero realmente logra lo que quiere, destruir, desanimarnos, enojarnos aún más, porque encima nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con la situación, nos enojamos con Dios. Entonces pasa eso, la culpa nos lleva a la angustia, a la ansiedad, el no encontrar salida, y eso es lo que tiene el enojo. En el enojo no encontramos salida porque queremos vengarnos, queremos hundirnos con el otro, o sea, no, nos hundimos nosotros para haber hundido al otro. Pero bueno, eso chicos, tengamos muchísimo cuidado con el enojo y cada vez que estemos enojados, aunque nos cueste, porque yo sé que no hay ejercicio que valga, no hay nada que valga a veces. Vayan a la presencia de Dios, oren mucho, aún enojadas con Dios, díganle, che, estoy re embroncada, loco, estoy re embroncada. No importa, Dios te escucha. Dios, las cosas que ha visto de nosotros. Bueno, en fin, salgan a correr, hagan algo, no lastimen a nadie. Dios me lo está diciendo a mí también, no es que yo estoy libre de pecado, ¿ok? No es que yo digo, lo hago cuando me enojo, no, Dios me está diciendo hacerlo y entregame esa herida a mí. Entregame ese enojo a mí que yo lo voy a transformar y te voy a dar la paz que necesitas en tu corazón. Pero no vuelvas a repetir lo que hiciste, ¿ok? Así que ya saben. El enojo hace un antes y un después en un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque ya herimos, porque ya lastimamos, porque... Por eso tengamos cuidado, chicos. Dios no tiene por qué levantar los platos rotos que nosotros causamos. Y hay veces que no hay vuelta atrás, así que tengamos mucho cuidado. Aparte, chicos, Dios nos promete una vida con un corazón totalmente agradecido, alegre y gozoso. Cuando nosotros nos enojamos, nuestro corazón se empieza a endurecer y a amargar.
Cuando nosotros estamos amargados, estamos infelices, lo cual no es la vida que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros estamos infelices, no disfrutamos las cosas como Dios quiere que las disfrutemos. Además, el enojo es un grito tan grande en nuestra cabeza que hasta nos enojamos, echamos la presencia de Dios de nuestra vida, negamos a Dios porque ni queremos ver a Dios y bueno, nos aleja de Dios básicamente.